tenemos bien. al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretinec. Queremos hablar con él algunos minutitos. Lo tenemos, ya lo vamos a ver en imagen. Mirá, viste que todo se renueva acá en la radio. Estamos en La Voz del Comahue de Chipoleti. Estamos también nosotros en Canal 10. Estamos en el streaming, ya lo estamos viendo. Ah, mirá, Está mate tomando amargo. Me mate. parece que es mate amargo ese, ¿eh? No sabés si es Va. amargo. Bueno, Hay que yo le voy a preguntar. preguntarle. Bueno, yo le voy a Capaz le puso preguntar. stevia como Karin. No, no, un argentino, mate amargo ahí. ¿Cómo le va, gobernador? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto conversar estos minutos. Saludos a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando en toda la provincia. Un placer. Bueno, queríamos hablar Buen con usted día. de varios temas, ¿no? Que se han suscitado en las últimas horas, y ya que mismo usted dijo que estamos en streaming, Canal 10, en todos los medios y demás. Bueno, ¿cómo analiza el día después, por favor? Por un lado, este paso de las rutas que va a llevar todo un proceso, y también por otro lado, el tema del tren, por favor. A ver, em, creo que lo más... Hay varios aspectos para destacar, ¿no? Eh, Primero que nadie puede dudar y nadie puede minimizar y ningún justificativo de las características de que nuestras rutas, fundamentalmente la 22 y la 151, pero también pasa con la 23 o la 40 Sur, han sido literalmente abandonadas por parte de la Nación de Buenos Aires. Y esto se traduce en un montón de palabras. Olvido, destrato, desinterés. Mire, con darle una sola información histórica a ustedes y a los oyentes, la Ruta 22, la ampliación de la Ruta 22, que es el proyecto que Vialidad Nacional iba a llevar adelante entre Chichinales y Chipoleti, 112 kilómetros, empezó en el año 2008. Y Omar, desde el año 2008 al 26, es decir, 18 años, la nación solamente pudo construir 45 kilómetros. Esta es la muestra más clara del fracaso de la nación en nuestra ruta, en nuestra infraestructura. 45 kilómetros en 18 años en la zona más productiva del interior del país. Ni hablar, ni hablar de la falta de mantenimiento, porque eso sobra. Porque si no hubiesen hecho las obras, pero se hubiese mantenido, bueno, al menos no tendríamos la gravedad de hoy. Pero ver el estado de la 151, las obras inconclusas sobre la 22 entre Chuel y Río Colorado, o entre Chimpay y Cholechuel, etcétera, etcétera, hablan claramente de que no es únicamente el gobierno de Milei, los anteriores también. No hay ningún signo político nacional que pueda justificar el desinterés por la provincia de Río Negro. Entonces, viendo que esto no va a tener solución, viendo que no va a cambiar nada más allá del signo partidario que gobierne la presidencia de la nación, asumimos el desafío, porque no es menor, de asumir la operación, el mantenimiento, el cuidado de las dos rutas, en esta primera instancia, la 22 y la 151. Con todo lo que significa, es decir, esto no va a ser una tarea fácil, no va a ser rápido, no va a ser barato, y va a tener muchísimas complicaciones. Para que usted vea, Omar, hay cerca de 18 contratos hoy entre Vialidad Nacional y las distintas empresas. En algunos casos, unión transitoria, empresas que ya no existen más. Entonces, es un desafío grande. Primero, desde lo operativo, después desde lo legal y después desde lo económico, ¿no? Pero consideramos que es lo que debíamos hacer. No es un tema para especular, es un tema para actuar y para resolver. Así que estamos ahora en una etapa que es las cuestiones contractuales, es decir, Vialidad Nacional tiene contratos firmados. Por ejemplo, Barra del Medio Catriel, una empresa. Puente 83 aquí en Chipoleti, otra empresa. Rotonda de Cholechuel, otra empresa. Ahora, la primera tarea en los próximos 10 días, ¿saben? Las próximas 2 semanas es ver si hay acuerdo entre Vialidad Nacional, esas empresas y la provincia
para empezar con esas obras y terminar esas partes. Si no hay acuerdo, Vialidad Nacional tiene que rescindir esos convenios y liberarle a la provincia para que la provincia pueda actuar. Es decir, lo que tenemos que entender todos es que la provincia no puede actuar sobre un tramo de la ruta o sobre una obra que aún tiene un contrato vigente entre una empresa y Vialidad Nacional. Entonces, este es un tema que fue lo que más nos llevó en esta larga negociación, poder ponernos de acuerdo. Bueno, pero lo importante, lo trascendente, más allá de los temas técnicos, es que Río Negro gana en autonomía. Es decir, no vamos a tener que depender más de un presupuesto nacional, no vamos a tener que depender más de la política que se genere en Buenos Aires. A partir de este momento, y empezaremos a hacerlo dentro de los próximos 60 días, lo que pase, lo bueno y lo no tan bueno, va a ser una tarea de los rionegrinos, y esto me parece que es lo más importante, de poder tener autonomía sobre nuestras rutas, que tanto nos preocupa, que tanto nos desvela y que tantas víctimas fatales lamentablemente Sí. se ha llevado. Eh, para también tener más detalles con respecto al tema de la ruta y después también pasar al tren y demás, que son dos temas importantes. El tema de la plata, de los fondos, de todo lo que va a hacer. Usted mismo hablaba de que todo esto lleva un proceso, va a llevar primero a la legislatura, ver el tema de los tramos y demás, como decía usted recién, gobernador. El tema de la plata, Nación, ¿le va a dar a la provincia de Río Negro, por ejemplo, ese impuesto? ¿Se lo va a dar porque le corresponde para que siga cargando las rutas? ¿Se lo va a dejar la Nación? Y segundo, ¿algo más de plata va a dar el gobierno nacional o todo va a ser fondos o gestiones que tiene que tener la provincia, gobernador? No, nosotros en la negociación y en los convenios no figura nada que tenga que ver con fondos nacionales. No, no hay, no hay manera de que lo haya también, porque la Nación no acepta. Así que los fondos van a surgir, en primer lugar, de un crédito que va a tomar la provincia de 60 millones de dólares, del Fonplata, que es un organismo multilateral y que estimamos tenerlo operativo para cerca de fin de año. Con estos primeros 60 millones de dólares se van a hacer estas obras que yo le contaba recién, que es dejar las rutas en condiciones de seguridad operativa. Después viene otra etapa, que es qué hacer desde Cervantes a Campo Grande. Es decir, que podríamos denominar, es la parte que no se terminaron las obras, pero que aparte hay muchas dudas, yo tengo muchas dudas, de cuál es el sistema vial definitivo del Comahue, de Río Negro y Neuquén. ¿Por qué? Porque ha cambiado muchísimo. Es decir, hoy cuando uno ve 50.000 autos por día entre Chipolete y Neuquén, cuando ve 22.000 autos en la curva de Allen, cuando ve el impacto que estamos teniendo en todos lados, yo quiero que profesionales nos digan exactamente qué sistema vial necesitamos, cuántos puentes con el Neuquén, en qué lugar tienen que estar ubicados esos puentes, qué hacer con los accesos a las distintas localidades, dónde hacer 4 manos, dónde hacer 6, dónde hacer 2. Es decir, creo que seríamos muy responsables nosotros si dijéramos que esta tiene que ser la futura ruta 22-151, porque esto precisamente es lo que pasó con la Nación cuando se decidió la ruta por acá. Ustedes saben que nosotros históricamente planteamos que había que hacer una nueva ruta por la Barda, que era más rápido, que era más barato y que resolvía todo el tránsito más complicado que teníamos. Bueno, yo sigo con esa idea, no digo hacer una nueva ruta, lo que digo es, tenemos que estudiar bien cómo vamos a vincularnos en el Alto Valle y fundamentalmente con Neuquén. Por lo tanto, la primera etapa es de mejorar, reparar, poner en condiciones urgentemente. La segunda etapa es precisamente que es lo que hicimos ayer con el gobernador de Neuquén, con Rolo, y con el Consejo Federal de Inversiones, y lo vamos a hacer con otros organismos multilaterales más, cuál va a ser el sistema vial definitivo del Alto Valle. Como pasa en todas las zonas metropolitanas del mundo, es decir, nos pasa en Buenos Aires, nos pasa en Gran Córdoba, nos pasa en el Gran Mendoza, nos pasa también en cualquier ciudad grande de América Latina o de Europa. Es decir, nosotros vivimos en una zona que ya no son ciudades, que ya estamos todos reunidos alrededor de una gran movilidad urbana. Y entonces, si no analizamos cómo nos movemos, cómo transitamos, a dónde vamos, para qué vamos, en qué horarios vamos, de qué manera nos movemos, si no analizamos eso, nos vamos
no nosotros, pero porque no lo hicimos antes, pero se va a cometer el mismo error de antes, que es de no planificar y no pensar. Entonces, lo urgente es ya, bachar, levantar el puente del ferrocarril, resolver el caos de Puente 83, Rotonda de Cholechuel, que los vecinos que vayan a Catril tengan la posibilidad de tener una ruta sin baches. Bueno, esto es lo urgente. Lo necesario es el diálogo entre las dos provincias y es el diálogo con todos los intendentes, con las cámaras empresariales, con los gremios, con los estudiantes, es decir, con todos aquellos que transitamos todos los días. Y lo estratégico es el diseño de un sistema vial de todo lo que es el norte de la Patagonia que nos permita proyectar a 30 años un sistema vial y que no nos estemos arrepintiendo de acá a 5 años que el puente no tenía que ir en ese lugar, tenía que ir en otro lugar y que nadie la vio. Digamos, de alguna manera es la síntesis. Claro. Gobernador, ¿cómo le va? Quería preguntarle, porque sabemos que el asfalto es algo muy caro, ¿no? Estaba leyendo que es cerca de $1 millón, el kilómetro de carretera, ¿no? De ruta, es algo realmente muy, muy costoso. ¿Cómo lo va a afrontar, además de este crédito que ustedes que va a pedir la provincia? Y en segundo término, preguntarle cuál va a ser la logística. ¿Usted en qué piensa? ¿Contratar, licitar y esto quede en manos de empresas privadas o también va a poner recursos provincia y lo va a hacer la provincia? Yo creo que ese es un tema para después, ¿no? Que forma parte de la decisión, es decir, la provincia no tiene los fondos para operar 500 kilómetros de rutas. Digamos, tenemos nuestras rutas provinciales, la 2 que va del Solito a San Antonio, la 6 que va de Roca a Menucos, tenemos más de 7.000 kilómetros de rutas provinciales, pero esto es demasiado grande. Yo creo que van a convivir dos sistemas en el futuro. Una concesión pública-privada, donde sí o sí va a haber que financiarlo con el pago de peajes en algunas zonas, y otras zonas donde será gratuito y lo administrará la provincia. Es decir, no hay manera de que no sea de alguna manera financiado de otro punto de vista. Porque aparte, tampoco es justo que un rionegrino de Los Menucos o un rionegrino de Sierra Grande pague el mantenimiento de una ruta que utilizan camiones que traen arena a Vaca Muerta. No es justo. Claro. Es decir, y no es justo que un vecino de Bozón pague con sus impuestos o el paso de colectivos o el paso de camiones que van a Chile o que van a Villa Langostura, por decir de alguna manera, o a Bariloche. Es decir, en Ujú. esto hay que también poner sentido común y sacarse viejos fantasmas y plantear las cosas que hacen que las cosas se hagan. Y las cosas cuando se hacen es que decirle que nos sirva a todos, es decir, aquellos que usamos las rutas y aquellos que no la usan, pero me parece que yo no soy tan estructurado de pensar un sí o no, sino que creo que una vez que vayamos avanzando y una vez que tengamos en marcha ya la segunda etapa, que es decir, qué sistema vial vamos a empezar a tener, ahí podremos empezar a analizar otro tipo de situaciones. Yo creo que en lo personal, creo que la incorporación del sector privado con un fuerte control estatal sirve. No tirar toda la responsabilidad de eso a la mochila de Vialidad Rionegrina, sino que podemos hacer cosas público-privados, como pasa también en todos los países del mundo, y creo que esa es una salida de mediano plazo, pero no es un tema para Ujú. hoy, ¿no? Está bien. Sí, usted hablaba de los plazos y demás, y yo tengo dos preguntas en una. Por un lado, usted hablaba de plazos que tienen que pasar primero por la legislatura de la provincia de Río Negro, toda esta tramitación, todo este convenio firmado, que en definitiva podría, con usted más político que yo, podría, no sé, comenzar enero o febrero del 2027, corrija meses antes. Y segundo, vialidad nacional, que ahora va a ser cada vez menos, va a ser casi nada cuando pasen estas dos rutas a Nación. ¿Va a prestar también maquinaria? ¿Esto se ha pedido? ¿Cómo es el tema ahí? No, primero los plazos son rápidos. Nosotros estamos pensando elevar a la legislatura el convenio el día de mañana. El Porque proyecto está de ley que convocada la estamos. sesión para el 3, ¿no? Sí. 3 Para de el 3, sí. septiembre. Así es, Graciela. Estamos elevando primero un proyecto de ley con tres aspectos: aprobar los convenios firmados ayer con Nación. Segundo, declarar la emergencia vial en las dos rutas,
en virtud del estado que están y que esto nos permita la contratación rápida de los elementos que se necesitan. Y el tercer elemento de la ley es la aprobación de la legislatura del crédito con el Fonplata para hacer frente a los trabajos más urgentes de las rutas, digamos, ¿no? Estos son los tres ejes de la ley que estamos elevando a la legislatura entre mañana y pasado para ser tratado el día 3. Y después, mientras tanto, Vialidad de la Provincia, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos va a ir avanzando con Vialidad Nacional en el diálogo con las empresas para ver si hay acuerdo con estas empresas de estos tramos para empezar lo más rápidamente posible. Yo creo, Mar, que enero es muy tarde. Mi objetivo es mucho más temprano. Mi objetivo es mucho más temprano. Veremos si lo logramos. Puede ser que el crédito de Fonplata esté operativo para enero, pero el desafío es tratar de ir avanzando con Vialidad Nacional en el traspaso lo más rápidamente posible. Pero bueno, veremos si se logra porque, como digo yo, hay aspectos técnicos, hay aspectos legales, hay aspectos económicos, y esto no depende únicamente de nosotros en esa etapa porque todavía hay mucho que es de Vialidad Nacional y de las empresas. Acá pregunta un vecino, ¿qué van a hacer con el control de peso de camiones? Si se va a hacer, y en todo caso, fue una cuando haya de las multas, ¿qué va a discusiones. pasar? Sí, fue una de las discusiones más importantes, porque nosotros le habíamos pedido a Vialidad Nacional el control de peso en mano de la provincia. ¿Por qué? Porque si uno invierte X cantidad de plata en mantener la ruta y después se destruyen por el excesivo peso de los camiones, estamos tirando la plata. En realidad estamos tirando el impuesto de los granerinos, digamos, esta es la realidad. Con lo cual el control de peso es central. Hoy hay un solo control de peso que es la subida de Chichinales, después no hay nada más. No sabemos ni cuántas toneladas trae cada camión y por eso las rutas están como están. Lo que acordamos es que la provincia va a hacer control de peso, va a hacer control de peso, Sí. pero el cobro y la gestión la va a hacer Vialidad Nacional. ¿Se entiende? O sea, el control, las Sí. balanzas, el peso, la multa, la va a hacer la provincia, pero la ejecución de la multa la va a hacer Vialidad Nacional porque no aceptó Vialidad Nacional ceder esa potestad. Pero como, y la plata que la va a cobrar la nación, entonces. La plata la cobra la Sí. Nación, sí. O sea que Omar, Río Negro hace el Omar y Graciela y todos, Sí, entre lo ideal y lo posible, en virtud de la sí, gravedad Claro, de es las parte de la cosas, negociación. elegimos lo posible. claro. Hubiésemos Claro. querido más, hubiésemos querido mucho más de lo que logramos, pero si nosotros no aceptábamos ciertos planteos de Vialidad Nacional, probablemente no hubiésemos logrado el traspaso. Entonces, como yo digo siempre, en estos casos no se hace lo que uno quiere, sino se hace lo que se puede. Y Claro. este Está bueno que lo convenio, diga porque van a venir las críticas después, ¿no? Y este seguro cuando haya un convenio, debate. y este convenio es lo que se puede. Claro. Bueno, ustedes nos conocen hace muchos años. Lo más fácil hubiese sido quizás seguir criticando, ir yendo a la justicia, echándole la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, preferimos en este caso hacernos cargo del problema. Sabemos que va a ser una tarea difícil, sabemos que hay gente que se va a enojar, sabemos que hay gente que nos va a insultar y sabemos que hay gente que no va a estar de acuerdo, pero creemos que es preferible esto a seguir soportando la desidia de la nación, la desidia de Buenos Aires, que lo único que hace es traernos perjuicio a cada uno de nosotros. Claro. Claro. Y cuando uno habla todo el tema de las rutas, que enseguida muestran las imágenes, que la gente dice esto, dice aquello, usted que ha sido intendente y demás, acá de Chipoleti también ha sido 2 veces gobernador, ahora esta es su tercera. ¿Qué papel juegan los intendentes en todo esto? A mí me gustaría también interpretar esta situación. ¿Cuál va a ser la postura de los intendentes por donde pasan estas rutas que hoy se hace cargo la provincia? ¿Cuál es el papel que juegan los No, bueno, intendentes? va a ser muy importante porque la idea de la nuestra es dialogar con ellos qué vamos a hacer en el ejido de cada ciudad. Es decir, a mí no se me ocurriría hacer algo en Chipoleti sin hablar con Rodrigo. No se me ocurriría hacer algo en Roca sin tener el consenso con la intendenta María Emilia Soria. Digamos, porque esto fue lo que pasó antes. Las obras se paralizaron precisamente por medidas cautelares de los municipios o por problemas con los municipios. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hablar, hay que escuchar a todos, hay que ver qué es lo que plantea técnicamente cada uno de los intendentes y a partir de ahí encontrar un proyecto común de sistema vial.
Bueno, y un tema que estamos dejando es que no es menos importante, que regresa también o va a la provincia el Tren del Valle. Como Sí, si sí, bueno, no, si fuera poco lo de las rutas, este, sí. también se va a tener que hacer cargo del tren, que la verdad que no está funcionando, no está funcionando, Nada, bueno, está bueno, no dejando está a pie a los funcionando. chipoleños. Sí, a ver, primero que el tren forma parte de nuestra historia, ¿no? Eh, a veces el paso de los años hace que nos olvidemos de dónde venimos, pero Río Negro es una provincia ferroviaria. Digamos, Chipoleti nació desde la estación del ferrocarril, Barra del Medio también, Fernández Oro en lo que fue su estación, Huergo, Mainque. Los primeros pobladores Todo. de Regina llegaron a la estación de Huergo, es decir, la provincia ferroviaria, la región sur tal cual la conocemos hoy, nació, cada ciudad hoy en la región sur nació a partir de la estación de ferrocarril. Y Sí. Bariloche miraba al Pacífico y cuando Bariloche empezó a integrarse a Río Negro lo hizo porque llegó el ferrocarril. O sea, para nosotros, para nosotros el ferrocarril forma parte de la identidad rionegrina, por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos, como yo decía al principio del reportaje, un problema de movilidad urbana, ¿no? Es decir, miles de personas nos movemos todos los días, desde de Chichinales a Neuquén, a Plotier, a Centenario, a hacer todo, a estudiar. Más de 8.000 jóvenes estudian todos los días en una ciudad y van a otra universidad. Gente que va a los sistemas de salud. Personas que trabajan y viven en una ciudad. Todo, todo, todo. Hoy nos movemos de una manera u otra. Entonces, ¿cuál es una de las herramientas para sacarle tránsito a las rutas y no tener el caos que tenemos en las rutas hoy? Es usar el ferrocarril. Complementar. Claro. Rutas en buenas condiciones, transporte urbano de pasajeros o interurbano, y el otro aspecto es tren. Bueno, por eso asumimos también el desafío del tren, para que el tren pueda ser un medio más de movilidad entre las distintas ciudades, y entonces uno pueda tener la posibilidad de ir más rápido. Es decir, hoy tardar 2 horas, 2 horas y media para ir de Roca al aeropuerto de Neuquén, eso no pasa ni en Londres, no pasa ni en París, por llamarlo de alguna manera. Bueno, a nosotros nos pasa. Entonces, lo importante de esto es que tengamos un medio de transporte que sea más rápido y que sea eficiente. Ahora bien, para que sea un medio que le sirva a la gente, tiene que ser un medio eficiente. Para ser eficiente tiene que tener buenas frecuencias y cumplir los horarios de la frecuencia. Es decir, si decimos 703, 703. Si decimos 830, 830, porque nadie va a utilizar un tren si llega tarde a su trabajo, o pierde un turno médico, o llegó tarde a la facultad. Bueno, para esto hay que ser serios y hay que ser eficiente. El tren, nosotros operamos 3 trenes: el tren patagónico grande, el tren de carga, el Jacobasi Bariloche, el tren turístico. Es decir, la experiencia, la provincia tiene un expertise, digamos, somos la única provincia en el país que opera trenes. Nos tenemos fe, nos tenemos fe. Obviamente que necesitamos también inversión en vías por parte de Ferrosur, que es la concesionaria de las vías a nivel nacional. Necesitamos tener más material rodante que hay hoy, y seguramente vamos a tener que comprar más. Y el desafío para empezar a normalizar el Tren del Valle es diciembre. No antes, porque decir antes sería una responsabilidad total. Ujú. Así que estamos pensando en diciembre para esto. Y dentro de lo que hay que hacer es levantar el puente ferroviario de la 151, porque si no levantamos el puente para dejar de tener los riesgos que tenemos, mal vamos a garantizar la eficiencia en el tren. Así que es la otra parte que también tenemos que hacer. Y la idea es unir Chipoleti o avanzar ya sobre Roca, sobre en otras No, 2 etapas, localidades. sí. La primera etapa es fortalecer Plotier Chipoleti. La segunda etapa durante el verano es Chipoleti Roca. Y la tercera etapa es Roca Chichinales. Y Ah, después está. ir haciendo distintos servicios que vayan entrelazando las Localidades. distintas localidades. No pensar en un solo ramal, sino dos. Probablemente sea Chipoleti Plotier el ramal oeste, y sea Chipoleti Chichinales el ramal este. Bueno, todo ese diseño técnico operativo lo está diseñando la autoridad del tren patagónico.
Acá una vecina dice que venga el tren hasta Barda, que voy a dedo al trabajo. Bueno, es un desafío, es un desafío. Ya teniendo la posibilidad de decidir por nosotros mismos, nada es descartable, digamos. Está Después bien. se irá creciendo, digamos, ¿no? Pero en esto, el cambio estratégico de ayer en adelante es que ahora todos los temas están en nuestras manos. Ya sea las vías como las dos rutas Sí. del norte de Río Negro. Bueno, ahora depende de nosotros, con lo bueno y con lo no tan bueno, como todos sabemos, pero bueno, pero como dice un amigo mío, plata y miedo nunca tuvimos, así que vamos a afrontar el desafío y estamos confiados en que va a salir bien y que vamos a poder darle a todas y a todos los rionegrinos un sistema vial y ferroviario como nos merecemos. Sí. Es decir, de aquí en más el tren patagónico va a jugar un papel más que especial, ¿no? En todo esto, fundamental. Va a ser, va a ser una empresa grande, sí. Si va a ser una empresa grande, también tampoco descartamos la asociación con empresas privadas el día de mañana, ¿no? Porque creo que también descargar sobre el tren semejante aspecto también es complejo, así que probablemente trabajemos con el sector privado, pero eso es una etapa más adelante. Y Con- una cosa que sí. dijo, ¿no? Que no quiero pasar por alto. Va a haber una elevación de las vías entonces acá en la rotonda, que es el tema de Claro, todos los dentro de las días, obras, gobernador. sí, dentro de las Todos obras los días Sí. urgentes, golpean. sí, dentro de las obras urgentes, Graciela, hay eh, tres obras más una, tres más cuatro serían. Bar del Medio Catriel, la obra del puente ferroviario, es decir, no bajar la ruta 51, sino que levantar el puente para que nos permita dejarlo para el futuro que pasen cuatro manos abajo del puente, no dos, ¿no? Ujú. Ah, Resolver puente 83 y la rotonda de Chole Chole. Estas son las cuatro obras más urgentes que vamos a afrontar apenas tengamos el dominio de esas rutas y apenas tengamos liberados por parte de Vialidad Nacional estos lugares. Bien, bien. es decir que todo va a llevar su plazo, su tiempo, pero bueno, por un lado el tren, usted mismo lo dijo, a más tardar en diciembre comenzaría todo y lo mismo también sería para el tema de las rutas. El papel también que va a jugar, yo digo en esto, los gremios, los trabajadores, ustedes los han escuchado, se han reunido, se va a reunir la gente de su gobierno. No, bueno, hay mucho entusiasmo, digamos. Cuando uno habla con los trabajadores viales, hay una gran responsabilidad, pero un gran desafío para el sindicato de viales de la provincia. Cuando hablamos con la UOCRA también, porque significa empleo para los trabajadores más allá de los grandes proyectos energéticos. Y cuando hablamos de los sindicatos ferroviarios, como es la fraternidad, bueno, hay una alegría enorme porque más allá de las cuestiones que pudiera haber o puede haber desde el punto de vista gremial que tiene que ver con los salariales, etcétera, etcétera, son gremios que quieren mucho a sus instituciones, como son los viales y como son los Sí. ferroviarios, y cuando ven que sus instituciones crecen, hay un compromiso importante y yo no veo ningún problema por ese lado. Está bien. Bueno, por ahora entonces sería la 22 y la 151. ¿Hay algún tipo de anhelo o quizás alguna charla para mucho más adelante también tener otras rutas de nacionales o por ahora estas Y dos bueno, nomás? tenemos la 23 inconclusa y tenemos la Sí, 40 sur entre Bariloche y Bolsón que está hecha un desastre, pero bueno, sí, pero todo al mismo tiempo no se puede, digamos, ¿no? En esto nosotros Claro. vamos de lo más urgente de ahora que es esto y seguramente si esto funciona bien iremos avanzando sobre el resto, pero no me animo a dar fechas porque que primero queremos ver cómo funciona esto y después dando paso a otras situaciones. claro, sí, justo acá nos decía alguien de la ruta 23 que estaba también con algo de ripio. Bueno, ya que estamos hablando con usted, las dos preguntitas porque sabemos que tiene agenda, gobernador, ¿va a haber gas para la gente de Puente 83 en el día de hoy, después de, bueno, usted fue intendente y demás, ahora como gobernador, va a haber gas para toda esa gente, para todas esas familias? Sí, estamos, bueno, un día importante hoy para Cipolletti. Primero que vamos a empezar a conocer las ofertas para la nueva avenida Circunvalación, para la nueva vecina avenida Perón, ¿no? Hoy tenemos Ujú. una motividad muy, muy importante con Rodrigo. Una obra, la provincia está haciendo, desde el punto de vista de la infraestructura en Chipoleti, dos obras grandes vamos a hacer junto con Rodrigo. Una es el entubamiento de Vélez Arfi, el entubamiento Paso de los Libres,
que ya estamos con empresas adjudicadas, y la otra obra es esta obra, que es la nueva avenida Circunvalación, que va a ser bulevares, nuevos pasos, semaforización nueva, es decir, el este de Chipoleti va a quedar absolutamente renovado, así que hoy es un día importantísimo para la ciudad. Por otro lado, vamos a dejar inaugurada la obra de gas de Puente 83, norte y sur, una obra importantísima. Los vecinos de esos barrios tienen más de 55 años viviendo ahí. En su primer momento hicimos las mensuras, luego empezamos a entregar los títulos de propiedad y ahora llega el gas. Y también tenemos una actividad en Chichinales donde vamos a conocer las ofertas de la obra de Otto Kraus, un barrio que está muy tradicional, que está antes de llegar a Chichinales, mano izquierda, más de 280 familias. Y a la noche vamos a estar en Allen, también con los vecinos allenses, con una obra también de gas muy importante, en el barrio Malvinas, una obra abandonada por la nación, cerca de 800 vecinos que vamos a saber hoy qué empresa va a hacer la obra, así que es un día importante que tiene que ver con nuestras rutas y también muy importante con el tema de llevarle gas a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, que con esa temperatura es muy importante. Bueno, le agradecemos que nos haya tenido algunos minutitos acá, minutos no, bastante, le ocupamos de su tiempo, como es habitual, pero tenemos varios mensajes que se los vamos a hacer llegar a la gente, a sus colaboradores, de los vecinos, ¿eh? Así le vamos a hacer llegar los mensajes que hablan de la ruta, del tema de Montón debe haber, jubilaciones, ¿no, un Karin? montón hay, Un un montón montón de hay. consultas. Así Sí. lo vamos a hacer llegar después para que se los puedan contestar, y algo que haya quedado en el tintero para poder cerrar la nota con usted, que tenga que ver con rutas, que tenga que ver con tren, que quizás no se dijo y es importante el dato. Mire, Omar, yo no. Ustedes que son periodistas y los vecinos que nos conocen, yo no soy de pedir paciencia, ¿no? Cuando las cosas están bien y cuando están mal, están mal. Este es un tema que sí nosotros vamos a pedir paciencia. No se puede resolver de la noche a la mañana años, años y años de desinversión, de desinterés y de destrato. No se puede. No hay manera técnica ni económica de resolver este caos que estamos hoy con las nuestras rutas de la noche a la mañana. Entonces, por primera vez en mi carrera pública, sí voy a pedir paciencia, sí voy a pedir sentido común, porque no es un tema fácil. Es un gran desafío para la provincia, para nosotros personalmente, como hombres públicos, es un gran desafío, y bueno, lo vamos a afrontar como lo hemos hecho siempre, dando la cara, explicando el por qué sí, explicando el por qué no, explicando el tema de los tiempos, y entonces, primera etapa, terminar el traspaso. O sea, ayer fue el punto uno del traspaso. Ahora vienen todas las partes legales de los traspasos. Vamos a ir informando a la comunidad cómo van los traspasos con Vialidad Nacional, y una vez que tengamos dominio pleno de las rutas, empezará a correr el tiempo para empezar a dar las soluciones que necesitamos. Bueno, le agradecemos, gobernador, este contacto con La Voz del Comahue, con todas las radios del streaming y con Canal 10. Así que muchas gracias. Vamos a seguir hablando seguramente aquí en más de otros temas. Bueno, Le vamos a hacer llegar los mensajes y demás. Muy amable ha sido. Muchas Gracias. hasta la gracias. próxima. Chau, 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 chau. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, Adiós. el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretinec.